Bienvenidos a nuestra profunda exploración de las políticas de aranceles en Estados Unidos, un recorrido que abarca más de un siglo y toca algunos de los momentos más trascendentales en la historia económica del país. Hoy hablaremos de dos piezas legislativas emblemáticas: la Ley de Aranceles McKinley de 1890 y la Ley de Aranceles Smoot-Hawley de 1930. Aunque estas políticas fueron diseñadas para proteger los intereses estadounidenses en diferentes épocas, nos ofrecen lecciones importantes sobre cómo los aranceles pueden estimular la industria nacional y, al mismo tiempo, generar desafíos inesperados en el escenario global. Comencemos nuestra historia a finales del siglo XIX. En las décadas posteriores a la Guerra Civil, Estados Unidos estaba en proceso de reconstrucción y experimentaba una rápida industrialización. Los aranceles habían cumplido durante mucho tiempo dos propósitos clave. Por un lado, proporcionaban una fuente vital de ingresos para el gobierno federal en una época en la que los impuestos sobre la renta eran inexistentes o apenas utilizados. Por otro lado, ayudaban a proteger a las industrias nacionales emergentes de la competencia abrumadora de los fabricantes europeos ya consolidados. Este doble papel de los aranceles, recaudar fondos para el gobierno mientras protegían a los productores estadounidenses, se convirtió en un pilar de la política económica de Estados Unidos. En aquel entonces, un espíritu de optimismo y autosuficiencia impregnaba la nación. Los políticos y líderes empresariales creían que proteger las industrias locales con mayores impuestos sobre las importaciones les permitiría fortalecerse lo suficiente como para competir en el escenario global. En este contexto nació la Ley de Aranceles McKinley. Nombrada en honor al congresista William McKinley, quien más tarde se convertiría en presidente, esta ley aumentó drásticamente los aranceles sobre una amplia gama de bienes importados, incluidos los productos de hojalata, lana y acero. La tasa promedio de aranceles en muchos productos pasó de aproximadamente un 38 a casi un 50. El objetivo era claro: al aumentar el costo de los bienes extranjeros, los fabricantes estadounidenses tendrían la oportunidad de expandirse, innovar y, en última instancia, ayudar a la nación a alcanzar una mayor independencia económica. Este nuevo sistema de aranceles también tuvo importantes implicaciones fiscales. Con el país aún adherido al patrón oro, mantener la confianza en el presupuesto federal y la moneda era crucial. Los ingresos generados por estos aranceles no solo ayudaron a estabilizar la economía, sino que también financiaron proyectos clave de infraestructura como carreteras y puentes, lo que a su vez impulsó un mayor desarrollo industrial. A medida que las fábricas aumentaron su producción, especialmente en sectores como el acero y los textiles, la Ley de Aranceles McKinley parecía ser un éxito rotundo para los industriales y muchos trabajadores urbanos. Sin embargo, como todos sabemos, cada política conlleva sacrificios. Los precios más altos derivados de los fuertes aranceles significaron que los bienes de consumo cotidianos como ropa, productos para el hogar y artículos básicos se volvieran más costosos. Esto afectó particularmente a las familias de bajos ingresos y a los agricultores. Además, los gobiernos extranjeros no se quedaron de brazos cruzados. Las naciones europeas, cuyos productos exportados ahora estaban en desventaja, respondieron con sus propios aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, afectando notablemente las exportaciones agrícolas del Medio Oeste. La reacción subrayó un punto crítico: aunque proteger la industria nacional era esencial, también se corría el riesgo de desencadenar ciclos de medidas de represalia que podrían interrumpir el comercio global. Hagamos una pausa para considerar un ejemplo moderno que refleja estos debates históricos. El 3 de marzo de 2025, el presidente Trump reinstauró aranceles sobre las importaciones provenientes de China, Canadá y México. Además, hay indicios de que en abril podría aplicarse un conjunto más amplio de aranceles, posiblemente extendiendo las medidas proteccionistas a las importaciones de países de todo el mundo. Los defensores de estas políticas las consideran esenciales para proteger industrias nacionales críticas y fortalecer la seguridad nacional, mientras que los críticos argumentan que estos aranceles funcionan como impuestos ocultos, elevando los precios para los consumidores y generando el riesgo de nuevas medidas de represalia por parte de los socios comerciales.
Estos argumentos contemporáneos tienen un eco familiar, recuerdan los acalorados debates que rodearon las políticas de aranceles hace más de un siglo. Para comprender plenamente por qué las políticas de aranceles siguen generando debates tan intensos, es útil examinar cómo evolucionaron los aranceles como un elemento central de la política económica de Estados Unidos. En los primeros años de la República, los aranceles no solo eran una fuente de ingresos para el gobierno, sino que también servían como un escudo para las industrias estadounidenses nacientes. La idea era darles a los productores nacionales el tiempo y el espacio necesarios para crecer sin ser superados inmediatamente por empresas extranjeras más consolidadas. Con la nación pasando de ser una sociedad principalmente agraria a convertirse en una potencia industrial, los aranceles se convirtieron en una herramienta crucial para fomentar el desarrollo de la manufactura y la tecnología nacionales. Después de la Guerra Civil, Estados Unidos experimentó un periodo de rápida expansión industrial. Las fábricas surgieron por todo el país, aprovechando nuevas tecnologías y métodos de producción innovadores. Los ferrocarriles también se estaban construyendo a un ritmo sin precedentes, conectando áreas remotas con los crecientes centros urbanos y abriendo nuevos mercados para los bienes manufacturados. En este entorno, la necesidad de mercados nacionales era más urgente que nunca. Los aranceles aseguraron que los productos estadounidenses tuvieran una oportunidad frente a las importaciones más baratas, aunque esto significara que los consumidores tuvieran que pagar más por muchos bienes. Los defensores de las políticas proteccionistas argumentaban que fomentar las industrias nacionales era esencial para el crecimiento nacional a largo plazo. Creían que, con el apoyo adecuado, los fabricantes estadounidenses podrían eventualmente competir en igualdad de condiciones con las empresas europeas. Este sentimiento era especialmente fuerte en las regiones industriales, donde los aranceles más altos eran vistos como una forma de generar empleos y estimular las economías locales. Por otro lado, las áreas agrícolas y las regiones dependientes del comercio internacional eran menos entusiastas. Los agricultores, que dependían de exportar sus productos, se encontraban en una situación difícil cuando los aranceles de represalia de Europa reducían la demanda de productos estadounidenses. La tensión resultante entre los intereses industriales y agrícolas sentó las bases para muchos de los debates que darían forma a la política de aranceles de Estados Unidos durante generaciones. Cuando las naciones europeas respondieron con sus propios aranceles, especialmente dirigidos a las exportaciones agrícolas, la economía rural estadounidense se vio gravemente afectada. Los agricultores, que esperaban beneficiarse de un mercado interno más sólido, se encontraron repentinamente con oportunidades reducidas en el extranjero. Estos resultados contradictorios evidenciaron la complejidad de las políticas arancelarias. Aunque éstas podían estimular el crecimiento industrial y proporcionar ingresos esenciales para el gobierno, también corrían el riesgo de generar desequilibrios económicos que repercutieran en diversos sectores de la sociedad. Los relatos históricos de esta época ofrecen ejemplos claros del impacto real del Arancel McKinley. Por ejemplo, los fabricantes de hojalata, que anteriormente luchaban por competir con las importaciones británicas más económicas, encontraron nuevas oportunidades bajo el paraguas protector de este arancel. A medida que estas empresas crecieron, lograron obtener contratos lucrativos con el gobierno e invertir en tecnologías avanzadas. En muchas ciudades, el aumento de los ingresos gubernamentales provenientes de los aranceles financió proyectos de obras públicas, como la construcción de puentes y edificios públicos, lo que a su vez impulsó las economías locales. Sin embargo, estos avances positivos coexistieron con un creciente descontento entre los agricultores y los consumidores, quienes enfrentaron precios más altos y un acceso reducido a los mercados extranjeros. Esta divergencia en las experiencias resalta la tensión inherente en las políticas arancelarias. La misma medida que puede impulsar el progreso industrial también puede generar dificultades en otros sectores económicos. Al avanzar en el tiempo, el enfoque de las políticas arancelarias estadounidenses cambia drásticamente con el inicio de la Gran Depresión. A finales de la década de 1920, Estados Unidos enfrentaba desafíos económicos sin precedentes. El desempleo aumentaba, la deflación era generalizada y los mercados financieros estaban en crisis.
En este contexto desesperado, muchos legisladores pensaron que un enfoque proteccionista radical podría ofrecer una solución rápida a los problemas del país. Esta idea dio lugar al Arkansas Smoot-Hawley de 1930. Patrocinado por el senador Reed Smoot de Utah y el representante Wallace C. Hawley de Oregón, este arancel se introdujo como respuesta a las graves condiciones económicas tras el desplome de la bolsa en 1929. La intención detrás de la legislación era proteger los empleos e industrias estadounidenses haciendo que los bienes importados fueran tan caros que los consumidores se vieran obligados a comprar productos nacionales. Los defensores argumentaban que esta estrategia ayudaría a estabilizar la economía al reducir la competencia extranjera y mantener el dinero circulando dentro de las fronteras estadounidenses. Sin embargo, la escala y el momento del League resultaron ser su perdición. A diferencia del enfoque más específico del League, el Gilloy abarcó una red extremadamente amplia. Más de 20.000 bienes importados se vieron afectados por la ley, y las tasas arancelarias de muchos productos se elevaron a un promedio del 53%. Aunque la intención era proteger la agricultura y la manufactura estadounidenses, las consecuencias fueron graves y de gran alcance. Casi de inmediato, otros países comenzaron a responder. Socios comerciales importantes como Canadá, Francia, Alemania y más de 25 naciones impusieron sus propios aranceles a los productos estadounidenses en represalia. Esta ola de proteccionismo provocó un colapso dramático en el comercio global. Entre 1929 y 1933, las importaciones estadounidenses cayeron aproximadamente un 66%, mientras que las exportaciones sufrieron un descenso igualmente pronunciado. La naturaleza interconectada del comercio global significaba que, a medida que los países extranjeros restringían sus importaciones de Estados Unidos, los fabricantes estadounidenses encontraron cada vez más difícil vender sus productos en el extranjero. Las fábricas que antes prosperaban gracias a las exportaciones se vieron obligadas a reducir la producción, lo que resultó en despidos masivos y una disminución adicional en el gasto de los consumidores. Para los consumidores estadounidenses, el impacto fue inmediato y doloroso. En un momento en que los salarios estaban cayendo y el desempleo estaba aumentando, el mayor costo de los bienes importados añadió una capa adicional de presión financiera. Las medidas de protección destinadas a salvaguardar las industrias nacionales en su lugar crearon un ciclo vicioso a medida que el comercio global se contrajo, las industrias sufrieron, lo que llevó a más pérdidas de empleo y una disminución del poder adquisitivo. Esto, a su vez, profundizó la depresión económica, haciendo que la recuperación fuera aún más difícil. Políticamente, las repercusiones del Arkansas Smoot-Hawley fueron igualmente significativas. La ley, que había sido defendida por miembros del Partido Republicano, se convirtió en un punto de discordia importante durante las elecciones de 1932. Los votantes, desilusionados por el empeoramiento de las condiciones económicas, atribuyeron gran parte de la culpa a la administración responsable de implementar una medida proteccionista tan amplia. Tanto el senador Smoot como el representante Gilloy C. Hawley perdieron sus campañas de reelección, y el panorama político cambió drásticamente con el ascenso al poder de Theodore de Roosevelt. Las reformas del New Deal que siguieron, que enfatizaban la intervención gubernamental y un enfoque más cooperativo hacia el comercio internacional, marcaron un claro alejamiento de las políticas estrictas de la era anterior. Las lecciones del Gilloy no pasaron desapercibidas para los legisladores. En los años posteriores a la Gran Depresión, se reconoció cada vez más que el proteccionismo extremo podía tener consecuencias desastrosas. Este entendimiento impulsó el desarrollo de nuevos enfoques para las políticas comerciales. La Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos de 1934, por ejemplo, otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de negociar reducciones arancelarias con otros países. Con el tiempo, Estados Unidos se convirtió en un defensor líder de la reducción de barreras comerciales y desempeñó un papel clave en el establecimiento de instituciones internacionales como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT y más tarde la Organización Mundial del Comercio OMC. Estos cambios en las políticas se basaron en las duras lecciones aprendidas del pasado. Los aranceles unilaterales y altos podrían ofrecer un alivio a corto plazo para algunos sectores,
Pero también podían desencadenar una reacción en cadena de medidas de represalia que finalmente perjudicarían la economía global. Por otro lado, los críticos advierten que estas nuevas tarifas funcionan como un impuesto oculto. Argumentan que, al aumentar el costo de los bienes importados, las tarifas elevan los precios para los consumidores, reducen las oportunidades de exportación para las empresas estadounidenses y corren el riesgo de provocar medidas de represalia por parte de otros países. Esto podría llevar a una situación muy similar a la que se vivió tras la implementación de la ley IEEE, donde el aumento de barreras comerciales desencadenó una severa contracción en el comercio global. Los paralelismos entre el pasado y el presente nos recuerdan que, aunque el panorama económico haya cambiado drásticamente en el último siglo, los desafíos y las compensaciones fundamentales asociados con las políticas de tarifas siguen siendo notablemente consistentes. Mientras los legisladores y economistas debaten los méritos de las tarifas contemporáneas, muchos enfatizan que dichas medidas deben ser temporales y cuidadosamente dirigidas. La idea es que, si se aplican de manera prudente, las tarifas pueden ofrecer un impulso a corto plazo a industrias específicas mientras se les da tiempo a los productores nacionales para volverse más competitivos. Sin embargo, si las tarifas permanecen vigentes demasiado tiempo o se aplican de manera demasiado amplia, corren el riesgo de generar ineficiencias a largo plazo y desencadenar represalias que podrían dañar la economía en general. Este enfoque equilibrado, en el que las medidas de protección se acompañan de puntos de referencia claros para su eliminación, busca capturar los beneficios del proteccionismo sin sufrir los inconvenientes que la historia ha demostrado tan claramente. Una de las lecciones clave de nuestra exploración de las tarifas McKinley y Smoot-Hawley es la importancia del contexto. Durante la era posterior a la Guerra Civil, cuando Estados Unidos se industrializaba rápidamente, la tarifa McKinley desempeñó un papel crucial en el fomento de industrias emergentes y la generación de ingresos vitales para el gobierno. En contraste, la tarifa Smoot-Hawley fue promulgada en un momento en que la economía global ya estaba al borde del colapso, y sus medidas generalizadas solo aceleraron la espiral descendente. Este contraste ilustra que la efectividad de las políticas de tarifas no se determina únicamente por las medidas en sí, sino también por el entorno económico, político y global en el que se aplican. Los legisladores modernos son conscientes de estas lecciones históricas. En el mundo interconectado de hoy, donde las cadenas de suministro abarcan continentes y el comercio internacional es más crítico que nunca, existe un consenso creciente de que las tarifas unilaterales y altas pueden tener consecuencias no deseadas y de gran alcance. Muchos expertos abogan por una estrategia más matizada, que enfatice el compromiso multilateral y los esfuerzos coordinados a través de organizaciones internacionales como la OMC. Trabajando junto con otras naciones, los gobiernos pueden abordar cuestiones como las prácticas comerciales desleales sin desencadenar ciclos de represalias que marcaron la era de Smoot-Hawley. Otra lección importante de nuestro recorrido histórico es la necesidad de sopesar cuidadosamente el impacto de las tarifas en los diferentes segmentos de la economía. Si bien las tarifas pueden proporcionar un apoyo crucial a ciertas industrias nacionales, también pueden llevar a precios más altos para los consumidores y reducir las oportunidades de mercado para los exportadores. Por ejemplo, durante la era McKinley, las regiones industriales se beneficiaron de la creación de empleo y el aumento de la inversión, incluso cuando las comunidades agrícolas enfrentaron mercados de exportación reducidos y mayores costos para los consumidores. En tiempos modernos, existen tensiones similares entre los centros industriales urbanos y las áreas rurales que dependen del comercio internacional. Los legisladores deben navegar por estos intereses en conflicto con una comprensión clara de los beneficios a corto plazo y los riesgos a largo plazo asociados con las medidas proteccionistas. Al reflexionar sobre la experiencia estadounidense con las tarifas, desde el optimismo de la expansión industrial posterior a la Guerra Civil, pasando por las duras lecciones de la Gran Depresión, hasta los debates contemporáneos sobre las políticas comerciales modernas, se hace evidente que no existe una solución única para todos. En cambio, una política de tarifas exitosa requiere un acto de equilibrio cuidadoso. Las medidas de protección deben aplicarse con precisión, asegurando que apoyen a las industrias nacionales sin desencadenar consecuencias adversas para los consumidores, los socios internacionales o la economía en general.
En muchos sentidos, el debate sobre las tarifas refleja una tensión más amplia en la política estadounidense entre el deseo de autosuficiencia económica y los beneficios de la cooperación global. La tarifa McKinley y la tarifa Smallholder representan diferentes respuestas a esa tensión. Una ofrece apoyo dirigido durante un periodo de crecimiento y la otra, un ejemplo de advertencia sobre cómo el proteccionismo amplio y no calibrado puede salirse de control. Los debates actuales sobre tarifas, como los relacionados con las medidas de 2025, muestran que esta discusión está lejos de resolverse. Con cadenas de suministro globales más complejas que nunca y mercados internacionales profundamente entrelazados, las apuestas son mayores y las consecuencias de los errores pueden ser aún más graves. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.